También se le conoce como hueso poroso y es la forma más avanzada de la osteopenia. Entonces, generalmente esta enfermedad afecta primero el tejido óseo esponjoso. Todo el lugar donde tengo el tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso normal tiene trabéculas, espacios que están muy vascularizado. Entonces, lo primero que se afecta en la osteoporosis es la microarquitectura de los poros que tiene el tejido óseo esponjoso. Le hace más delgado, poroso, pero tiene buena calcificación a diferencia de la osteomalacia. La osteomalacia también es una fragilidad del hueso, pero por falta de calcificación. En este caso tenemos buena calcificación, pero estamos perdiendo la calidad de la masa ósea. Entonces se le conoce como hueso poroso porque los poros se vuelven más grandes y más delgados. Este es un tejido óseo normal y un osteoporótico. Siempre y donde tengo tejido óseo esponjoso voy a tener la destrucción de la microarquitectura. ¿Qué tejido óseo es este que envuelve al hueso? ¿Ah? No, el hueso, ¿qué tipo es? Compacto. Todo el hueso en el borde está cubierto por tejido óseo de tipo compacto y en su interior, en la epífisis y metáfisis, tengo tejido óseo esponjoso. No afecta al tejido óseo cortical como tal, más bien el tejido óseo esponjoso. Las vértebras están formadas netamente por tejido óseo esponjoso y el borde un poco de tejido compacto, pero empieza a destruirse también. Dice, disminuye la formación osteoblástica. ¿Qué hacen las células osteoblásticas? ¿Qué hacen los osteoblastos? ¿Cómo? Formación. Osteoblastos forman nuevos huesos. Y los osteoclastos, reabsorción o destrucción de hueso. Entonces, siempre para que yo tenga una buena calidad de masa ósea, tengo que tener formación y destrucción igual. Si se forman dos células, se destruyen dos. Y ahí es equitativo, es igual. Si yo tengo menos formación y más destrucción, el hueso va a quedar con menos calidad de masa ósea y más frágil. Entonces, más fácilmente tengo las fracturas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona sufra de osteoporosis? Algunas alteraciones hormonales como el hiperparatiroidismo primario, todo lo que sea hiper, ya sea hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, que hacen aumentar el catabolismo de todo el cuerpo y por ende también va a aumentar el catabolismo del hueso, entonces más destrucción. Falta de uso, por desuso, por inmovilización prolongada, por falta de movilidad, porque disminuye la matriz de hueso. Paciente posmenopáusica, ¿por qué? Porque el estrógeno que tenemos hasta antes de la menopausia es un factor esencial para el intercambio de nutrientes en el hueso y la matriz extracelular. Entonces es importante el estrógeno que hay acá. Paciente entra en la menopausia, deja producir estrógeno. Entonces me falta un factor importante para mejorar mi calidad de hueso, que es el estrógeno. Eso es en las mujeres. Esteroides, más de 2,5 miligramos día por más de 3 meses, va a empezar a disminuir mi matriz de hueso. Anticonvulsivantes como la fenitoína, fenobarbital. Disminución de calcio y vitamina D sérico en sangre, porque lo voy a tener para intercambiar lo que necesito para mi formación de hueso. Hipogonadismo y alteraciones en la absorción intestinal y alimentación. Por ejemplo, pacientes con enfermedades celíacas y síndrome de mala absorción intestinal no va a poder absorber calcio, fósforo, vitamina D, los nutrientes que necesita el cuerpo para su intercambio en el hueso. Factores de riesgo, entonces menopausia temprana en menores de 45 años. Desde los 65 años equiparamos el factor de riesgo entre hombres y mujeres. Desde los 65 años para arriba, mujer y varón igual porcentaje pueden sufrir osteoporosis. La raza blanca y los asiáticos más frecuente, el sexo femenino, la edad de 65 años, la utilización de tabaco, cafeína y alcohol
menopáusica, y estos dos conceptos quiero que aclaren bien porque no es lo mismo. La posmenopáusica, ¿cuál es el concepto de osteoporosis posmenopáusica? Es una mujer que está entre la menopausia y menos de 65 años por déficit de estrógeno. Porque esa mujer, obviamente 65 ya va a estar en la menopausia, porque esa mujer de más de 65 años ya entra en el grupo de osteoporosis senil. Entonces todo lo que sea desde la menopausia hasta los 65 menos posmenopáusica, que tenga que ver con déficit de estrógeno, ya más de 65 años, definitivamente ya es una osteoporosis senil por la edad. ¿Cuál es lo que es la función de la vitamina D con el hueso? Ayuda a la homeostasis ósea, quiere decir intercambio en el hueso. Regula el equilibrio entre formación y destrucción del hueso. Ayuda a conservar las concentraciones de calcio y fósforo en niveles suficientes para mineralizar el hueso, o sea que tiene su depósito de calcio y fósforo. Aumenta la eliminación de calcio a nivel renal, todo lo que nos sirve elimina por el riñón, y lo que necesito absorbe a través del intestino, o sea que la vitamina D ayuda para todo lo que es hueso. No necesariamente tenés la hormonal, no puede ser más, o sea, hormonal tiene que ver con una hormona, no tiene que ver con la vitamina D. Por eso tenemos tipos, ¿sí? Entonces, si puedo tener, pero no es el único motivo, la única causa, puedo tener déficit de hormona, déficit de estrógeno, déficit de calcio, fósforo, un problema de intestino que evite que yo absorba calcio y fósforo, es un factor de riesgo. Que yo sea sedentaria, es un factor de riesgo. No necesariamente los niveles, pero es el factor más importante porque en general es el que hace todo por el hueso. Intercambia, ayuda, guarda, elimina, entonces es nuestro principal aliado en esta enfermedad. A los 25 años nosotros alcanzamos el valor máximo de masa ósea y tenemos igual cantidad de formación y destrucción del hueso. Hasta los 25 años tenemos equilibrado. Se forma 5, se destruye 5. Se destruyó 5, formé 5. Está igual. Bien equilibrado está la matriz de masa ósea. Mi masa ósea está bien concentrado. A los 25 años llegamos al pico. De los 25 años, ¿qué hace? Aumenta el peso de destrucción y disminuye el de formación. Entonces la destrucción gana. Se destruye 10, se formó 1. Se destruyó 20, se formó 2. Se va destruyendo más de lo que se va formando y el cuerpo no puede con eso. Eso es la osteoporosis. Tengo dos imágenes y saben ese juego que dice encuentra las 7 diferencias. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Díganme. ¿Qué veo? Vamos a ver. Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué veo? ¿Qué encuentran? Primero viste un fémur sin cuello. ¿Dónde? Hay una fractura a nivel del cuello, fractura por fragilidad. ¿Qué más? Dice algo grande, pero ¿qué más? Veo la microarquitectura del hueso en una radiografía. Si tengo más hueso, va a ser más blanco o más negro. Si tengo menos hueso, va a ser más blanco o más negro. Más negro. ¿Qué diferencia hay en general entre 1 y 2? La densidad del hueso. Acá veo la densidad más radiopaco. Todo está más radiopaco y acá veo más oscuro. Veo más radiolúcido. La cortical del hueso normalmente tiene que ser grueso y el canal medular pequeño. En la osteoporosis se adelgaza la cortical y se estrecha el canal medular. Se
se ve canal medular más ancho. Acá no puedo delimitar el trocánter mayor, acá se delimita perfectamente, trocánter menor, trocánter mayor. Acá aparece una sombra, ya no hay una delimitación. ¿Por qué? Porque hay mucha radiolucidez, hay pérdida de masa ósea en los trocánter. Acá también la rama, ¿ven? Hay pérdida de densidad porque hay pérdida de hueso. Acá se ve perfectamente la columna sacra. Acá no se entiende qué es. No veo como mancha, veo como algo terminado, no veo estructuras correctamente definidas como veo acá. Lo mismo pasa con el ilíaca, con el acetábulo, todo se ve más radiolúcido. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de masa ósea, se ve más radiolúcido, menos densidad, menos masa. Y por la fragilidad que produce la pérdida de masa ósea, tenemos fracturas. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que pasó entre esta imagen y esta imagen. Esto es lo que se ve en la anatomía patológica. Hay afectación del hueso trabecular. El hueso trabecular es el hueso esponjoso. Las trabéculas, en vez de estar así pegaditas, juntas, y en nuevas vascularizaciones se vuelven adelgazadas y dispersan cada vez con agujeros más grandes. Ese agujero grande está vacío. En vez de que haya hueso, está vacío. Entonces es más frágil. Y al ser frágil, este hueso fácilmente se rompe con traumas de baja energía. Un paciente de 20 años, para que rompa este hueso, es imposible casi. Tiene que ser un trauma de muy alta energía para que rompa esta parte del hueso, que es fémur proximal, ya sea cuello, trocánter, diáfisis. Es un hueso duro a los 20 años, 30 años. Para reparar es difícil porque es un hueso duro. Este hueso parece un queso. La consistencia igual a un queso blando. Fácilmente por apretar y se aplasta, se desintegra. Paciente con esta fractura se levantó de la cama, se cayó. Fractura del fémur, el hueso más grande del cuerpo, la parte más gruesa del cuerpo. Se rompe, ¿por qué? Porque está enfermo, no tiene la calidad que debería de tener. Generalmente las fracturas ocurren a nivel de la metáfisis de huesos largos porque son los lugares donde hay más hueso esponjoso. Y hablamos de la osteoporosis, afecta al hueso esponjoso. Metáfisis y epífisis están formados por tejido óseo esponjoso, entonces son las áreas donde más va a ocurrir fracturas. El cuello del fémur, el cuello del húmero, extremo distal del radio y los cuerpos vertebrales son las zonas de fractura más frecuentes. Entonces los huesos más afectados son los cuerpos vertebrales primeramente y metáfisis de huesos largos. ¿Qué ocurre en la columna? Hay microfracturas repetidas. ¿Cómo son? ¿Saben lo que es? Mucha gente usa la palabra fisura. ¿Qué es una fisura? Es una fractura incompleta. Una fisura, que la gente usa en términos comunes, para nosotros una fisura es igual a fractura incompleta. Son microfracturas. No afecta todo, pero hay microfracturas, son fracturas incompletas. Esas microfracturas incompletas en la columna empiezan a formar deformidades graduales en cuña. ¿Qué le dije yo de la cuña en la presentación de los compañeros? Que empezaba a achatarse en la parte anterior. ¿Por qué? Porque está frágil, se aplasta. Entonces hay una deformidad gradual en cuña. El cuerpo vertebral empieza a causar más cifosis a nivel dorsal, hipercifosis, piel dentaria, quedan más petizos. La presión de los discos intervertebrales deforman el cuerpo vertebral y estos se vuelven bicóncavos. El cuerpo vertebral es bicóncavo y el disco es biconvexo. ¿Por qué entonces? Yo pensé que, no sé, yo quería saber por qué cuando nos hacíamos más viejitas o viejitos quedábamos más chicos. Porque los abuelos nuestros cada vez que van envejeciendo, vuelven más chicos, o yo no me crecí más, o de verdad mi abuela está
pierden talla, pierden altura. Al aplastarse, la metafísica de sus huesos largos. Más en los miembros inferiores, ¿verdad? Porque acá no hay carga. En los brazos no hay carga, no hay cómo se... Pero acá yo me paro y todo el peso de mi cuerpo va en las articulaciones. ¿Qué tengo en la articulación? Tejido óseo esponjoso y empiezan a achatarse. Entonces por eso hay una pérdida de talla en los ancianos. La osteoporosis se mide un hueso normal y el hueso osteoporótico forman poros. Un hueso normal, una vértebra normal. Miren los poros que empiezan a formarse, agujeros, buracos que empieza a tener el hueso. ¿Por qué? Porque le falta calcio. Esto de la cuña empiezan a romperse y todo el resto de las vértebras empiezan a aplastarle y empieza a formar vértebras en cuña, también se conocen como vértebras bicóncavas. Los discos son estructuras más o menos así, que están entre las vértebras, ¿sí? Al estar débil y frágil estas vértebras, el disco mantiene su forma, pero las vértebras empiezan a adoptar esa forma. Por eso se llaman vértebras bicóncavas y el disco es biconvexo. El disco tiene esa forma redondeada y empieza a achatarle a la vértebra hacia arriba. Entonces se forman lo que se llaman vértebras bicóncavas o en bola de pez. Por la fragilidad que presenta el ojo, no tiene esa resistencia, esa dureza para mantener su forma, está frágil, está como un queso. Para mí la osteoporosis es igual a un queso, el hueso es como un queso. Y en la cirugía perfectamente te das cuenta. El cuadro clínico, paciente con osteoporosis, un paciente asintomático, no duele, no molesta nada, el paciente no sabe que tiene osteoporosis hasta que consulta por una fractura que se produjo por bajo impacto. Me tropecé, me caí, me rompí. Ahí lo estudias, ves la radiografía. En la radiografía ves pérdida de masa ósea, ves pérdida de densidad, osteoporosis. Edad relacionada y alguna cosa, historia clínica, le preguntaba edad además, y vas armando. No consulta por un síntoma específico de osteoporosis, no existe, pero viene por una fractura por fragilidad del hueso. El hueso estaba previamente enfermo, se fracturó con un trauma de baja energía. Se conoce como fractura patológica. El hueso estaba previamente enfermo con osteoporosis y eso le hace fractura. ¿Sí? Generalmente tienen aplastamientos vertebrales, un grado anormal de cifosis dorsal. La palabra cifosis es fisiológico. Yo tengo lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacral. Cuando hay una alteración, yo hablo de hipercifosis, hiperlordosis, o rectificación de la lordosis, rectificación de la cifosis. ¿Sí? La palabra cifosis en sí es fisiológica. En este caso, yo tengo una hipercifosis con grado anormal de cifosis. Aumenta también por compensación la lordosis lumbar y el abdomen empieza a quedarse péndulo y globoso. Caído, abdomen caído. Vamos a tener pérdida de talla y un aspecto frágil y a veces un dolor óseo localizado sin justificación. Le duele, por algo no hay nada. Diagnóstico en la radiografía convencional, puedo ver las corticales delgadas y la deformidad en los cuerpos vertebrales que viene acá. Corticales delgadas y deformidades en la columna. El gol estándar es que el DEXA es la absorciometría de rayos X de energía dual. Es una máquina así, como una radiografía, pero es un procedimiento que mide cantidad de calcio y otros minerales que hay en ese hueso al pasar por los rayos X con 2 grados diferentes de energía. Es como una máquina de rayos X, pero no te da solo la radiografía, mide la cantidad
de 1 hasta 2,49, porque desde 2,5 ya es osteoporosis. Y osteoporosis grave o establecida cuando se le junta una fractura por fragilidad. Entonces, aparte de mi densitometría ósea, yo tengo que buscar otras posibles causas. Voy a hacer un laboratorio completo donde voy a ver el hemograma, mi perfil hepático, voy a estudiar el hígado, voy a ver qué tantas proteínas tengo en sangre, porque las proteínas son transportadores de minerales. Cantidad de calcio y fósforo en sangre puede estar bajo y hay que suplementar a mi paciente. Si tengo una alcalinina, tengo otra patología inmunológica, algo que puede estar alterando mi absorción de calcio y fósforo, y endocrinopatía. O sea que con el laboratorio voy a buscar otras causas de la osteoporosis. Complicación son las fracturas. Y lo que es el primer motivo de consulta de un paciente con osteoporosis es una fractura. Las fracturas más frecuentes son columna, cadera y coles. Estos tres son las más frecuentes, pero tengo también la de coles. ¿Qué sabe qué es la fractura de coles? La próxima clase vamos a ver qué es. Es fractura a nivel de radio distal, metáfisis distal de radio, coles. Osteoporosis. Vértebra. ¿Qué parte de la vértebra está más frecuentemente afectada en la osteoporosis? Mitad inferior de la dorsal del 4 y la superior lumbar entre L1 y L3. ¿Cuál será el Dorso del 4. La cadera, también fractura de cuello, de fémur frecuente. Húmero proximal en la metáfisis, fémur distal en la metáfisis. Costillas también puede ser, pelvis puede ser. Disminución de la altura y cifosis progresiva. O sea que todo eso puede encontrar una paciente con osteoporosis. El tratamiento, primero el factor de riesgo tengo que tratar porque no es una patología primaria. No es que yo tengo osteoporosis porque tengo osteoporosis. Es como el cicloma compartimental. Siempre hay complicación de algo más. No se desarrolla solo. No es que me caiga y tengo osteoporosis. No. Hay algo primario que me está afectando y por eso tengo osteoporosis. Puede ser hormonal, inactividad, o menopáusica o senil. Entonces veo cuál es mi factor de riesgo y empiezo a prevenir. Si fumo, si tomo alcohol, si tomo demasiado café, disminuir, suspender. Si no hago actividad física, empezar a hacer actividad física. O sea que prevenir la pérdida precoz de masa ósea. Entonces, tratar los factores de riesgo y prevención de pérdida de más hueso. El tratamiento se centra en inhibir la resorción y estimular la formación de hueso. ¿Quiénes inician tratamiento? Pacientes con T-score entre -1 y -2 sin factor de riesgo. T-score entre 2 y 2,5 con factor de riesgo mayor, por ejemplo, hipertiroidismo. Y un T-score más de 2,5. El T-score más de 2,5 ya es osteoporosis, entonces se le da medicación para osteoporosis. ¿Cuál es el fármaco que debo dar a un paciente con osteoporosis? Son los bifosfonatos y el que más usamos es
buena masa ósea. Si yo solamente formo, voy a tener un hueso demasiado duro, demasiado calcificado, que después se convierte en un hueso de vidrio, un hueso de cristal. Y el hueso de cristal también fácilmente se rompe. Entonces, ni lo uno ni lo otro es demasiado bueno. Que no tenga calcio o que tenga demasiado, no es bueno. Porque los dos se rompen fácilmente. Cuando está demasiado hiperformado el hueso, calcifica y forma lo que se llama hueso de cristal. Entonces hay un punto en el que yo tengo que suspender mi bicarbonato para que el hueso otra vez empiece a regularse. Porque tiene que ocurrir formación y destrucción continua todo el tiempo para que el hueso esté sano. Ok. Professora, quando que você vai repetir o teste de score? Yo repito a los 6 meses. Le hago todo su tratamiento 6 meses y le hago una nueva densitometría ósea y valoro otra vez los resultados. Tengo una paciente posmenopáusica que acudió a mi consultorio en el privado, peluquera, tiene 50 años posmenopáusica. Vino conmigo con una radiografía de pie, no se cayó, pisó con una zapatilla, pisó mal, no tuvo ni esguince ni nada, pero le dolía el pie. Tenía 5 huesos fracturados su pie, que no se cayó, que tuvo una torsión leve. No puede ser, te caíste, ¿qué te pasó? Tantos huesos rotos, 5. Creo que era el tercer y cuarto metatarso y 3 falanges, y varios huesos fracturados. Veo la radiografía. Le pregunté, ¿qué te pasó? Contame de verdad qué te pasó, porque te puede romper tantos huesos. Y me dijo, no, con mi zapatilla no pisé mal. Y empezó a hincharse. Y evalué la densidad del hueso, paciente posmenopáusica, le pedí su densitometría y tenía osteoporosis establecida porque tenía fractura por fragilidad. El último. Y ahí le empecé hace 5 meses su tratamiento de bifonatos, agregué calcio y vitamina D a su suplementación diaria y le mandé con la gineco para que le dé su terapia de reemplazo hormonal. Esa parte yo ya no entro, le mando con el especialista, ¿sí? Entonces, tiene que llamarnos la atención ese tipo de situación, mecanismo de baja energía y hueso fracturado, siempre tiene que pedir la densitometría ósea. ¿Qué hago? Tratamiento no farmacológico y complementario, aporte suficiente de calcio y vitamina D en la dieta o suplementos, sirve de profilaxis antes y a veces cuando el paciente ya tiene para tratamiento. El calcitriol, por ejemplo, es la forma activa de vitamina D y el caltrate ya trae calcio y vitamina D. Pero tengo que saber también cuánto de calcio y cuánto de vitamina D para mi paciente tiene que consumir de forma diaria. Una premenopáusica, paciente joven de los 25 años para arriba, con 1000 miligramos día de calcio está bien y 400 unidad internacional día de vitamina D está bien. Hoy en día ya vienen comprimidos con dosis para el mes. Yo tomo una pastilla de vitamina D y me sirve para el mes. Viene con, por ejemplo, con 100.000 unidades internacionales. Dividí 100.000 con 30 y te sale más o menos lo que necesitas por día. Y toma uno al mes. No tenés que preocuparte todo el día de tomar pastillas, ¿sí? Lo mismo ocurre con el calcio. Paciente posmenopáusica ya le doy 1.500 por día y de 800 a 2.000 según riesgo. Y mayores de 65 años ya le doy la dosis máxima de 2.000 de vitamina D. Los varones después de la adolescencia hasta los 50 tienen que tomar también calcio, 1.000 por día. Y varones mayores de 70 años entre 1.200 y 1.500 de calcio. Aquello no es tan, ¿cómo le voy a decir? La vitamina D no es demasiado beneficioso para ellos porque no tienen estrógeno. Y el estrógeno es el que transporta la vitamina D. Entonces no funciona igual en los varones como en las mujeres los niveles de vitamina D. Alimentos ricos